Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. A continuación les presentaré un video sobre el tema de la regresión polinomial y ajuste de curvas. Este es uno de los temas más relevantes, ¿no? En ingeniería y ciencias, y es fundamental, ¿no? En el análisis de datos, digamos, en el diseño de experimentos. La idea es la siguiente. Normalmente, cuando uno habla de una función y igual a f de x, ¿cierto? Normalmente, en los cursos de cálculo, se da la expresión matemática, ¿no? Y igual a f de x, ¿sí? Sin embargo, en un experimento, por ejemplo, no se tiene la expresión matemática para la función, sino que se tiene un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos. La idea es, para un conjunto de datos, encontrar una función polinómica, ¿cierto? Que puede ser un polinomio de grado 1, que en este caso es una recta, o un polinomio de segundo grado, una parábola, en fin, que mejor se ajuste a los datos dados. Es decir, por ejemplo, si tenemos estos datos aquí, 4 datos, ¿cierto? Podemos trazar una curva, ¿no? Una curva cualquiera que se aproxime, digamos, a los datos, ¿no? ¿Sí? Claro que entre el dato y la curva hay unos errores que son apreciables, ¿cierto? La distancia que hay de la curva de la función f de x, ¿no? A los datos son relativamente grandes. ¿Cuál es la idea? La idea es encontrar un polinomio, ¿no? Que pase lo más cerca posible de los datos. Y ese tema es el que vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? Como les digo, ¿no? En caso de que no se tiene una expresión matemática para la función, sino una tabla de valores, o sea, cuando tenemos un contador que va hasta n, ¿no? Y un vector x, x1, x2, x3, x4, hasta x sub n. Lo mismo la correspondiente ordenada, ¿no? y1, y2, y3, hasta yn. El objetivo es encontrar una función polinómica. Un polinomio, pues. Porque hay otro tipo de regresión, que es la exponencial, que no la estudiamos en pregrado. Ese tipo de regresión fundamentalmente lo presento en los cursos de posgrado. Pero para la polinómica, ¿cierto? Debe ser tal la función que la gráfica sea una curva que se acerque de la mejor manera posible a los datos dados, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, le estoy mostrando estos 5 datos, ¿no? x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 y x5, y5. Y voy a trazar 2 curvas, ¿no? Primero una recta, que es la línea punteada, ¿sí? Y una curva. Intuitivamente, la curva se acerca de una mejor manera a los datos que la recta, ¿cierto? Pero cuando los datos están agrupados de tal manera que la recta de regresión, que así se llama, puede utilizarse como una buena manera, ¿no? De aproximar una serie de datos mediante una recta, pero en la medida que esos datos, ¿cierto?, no estén muy alejados de la recta, ¿cierto? Pero en general, la idea es encontrar una función polinómica cualquiera, ¿no? De grado 1, de grado 2, de grado 3, etcétera, que mejor se aproxime a los datos. Observen que la recta y la curva están separadas esta distancia, ¿no? El valor absoluto de la función evaluada, la recta, ¿no? f de x, en x1 menos el punto y1, no olviden que este es y1 menos f de x1 en valor absoluto me da la distancia y se llama el error.
cometido en el dato 1. Se llama error local absoluto. En cada uno se comete un error, ¿no? Aquí el error es E sub 1, acá el error es E sub 2, aquí es E sub 3, E sub 4 y E sub 5. ¿De acuerdo? En general, pues, el error en un dato K cualquiera es el valor absoluto de Y sub K menos la función evaluada en XK. ¿Sí? Y vamos a definir el error cuadrático total. Pero antes, si hacemos referencia en la misma figura anterior, ¿no?, a la curva, los errores cometidos son otros, ¿cierto? En cada dato. Intuitivamente, como les digo, todo parece indicar que el error que se comete con la curva es menor que el que se comete con la recta. Entonces vamos a hacer esta definición, ¿no? Error cuadrático total. Para un conjunto de n datos, x1, y1 hasta xn, y sub n, ¿cierto? Y una curva de aproximación, que en este caso vamos a cambiar la variable independiente, en lugar de x vamos a traer con la variable independiente t. Ya les voy a explicar cuál es la bondad de esta notación, ¿no? El error cuadrático total viene a ser la raíz cuadrada de la suma de los errores cuadráticos, de los errores locales, perdón, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, recuerden que y1 menos f de x1 es e sub 1. E sub 1 cuadrado, entonces, e sub 2 al cuadrado hasta e sub n cuadrado. ¿Sí? O sea, en forma de sumatoria, el error cuadrático total es la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de y sub k menos f evaluado en xk al cuadrado. Y el error cuadrático medio, que también se llama root mean square, el error cuadrático medio, es ese error total, cuadrático total, dividido por el número de datos. ¿De acuerdo? Me da una idea del error promedio que se comete en cada uno de los datos. ¿Sí? Ahora sí entremos en materia. ¿Cómo se efectúa la regresión polinomial? Entonces, esa regresión polinomial es cuando la función de aproximación es un polinomio, que repito, es la única la única manera de regresión que estudiaremos, que se estudia en pregrado, pues. Entonces, esa función f de t es un polinomio, pues a sub 1 más a sub 2 por t, más a sub 3 por t a la 2, etcétera, ¿no? Hasta aquí tendríamos una parábola, pero resulta que el grado de la función, de ese polinomio, no puede ser, tiene que ser menor o igual que n menos 2. Me voy a explicar allí. Si tenemos 5 datos, para 5 datos, podemos efectuar regresión de grado 1, una recta, grado 2, grado 3, hasta allí. No podemos, porque ya cuando m vale 4, ya el polinomio no es un polinomio de aproximación, sino de interpolación, que es un tema que lo trabajaremos en el próximo video. ¿Sí? Por el momento, pues, que quede claro que el grado del polinomio a lo sumo es n menos 2. O sea, si es de grado, si n es 5, n menos 2 es 3. O sea, grado 1, grado 2 o grado 3. Esa es la idea, pues. Y aquí está el error cuadrático total. ¿Cómo obtener el mejor polinomio que se aproxime a esos datos? Pues, hombre, minimizando el error. ¿Sí? De seguro que los estudiantes vieron ya cálculo de varias variables y saben cómo se minimiza una función de más de una variable. ¿Sí? De todas formas, yo les voy a refrescar la memoria, ¿no? ¿Cierto? Para minimizar la función se procede de la manera usual, es decir, se deriva la función con respecto a cada una de las incógnitas y se iguala a 0.
donde quedará un sistema de orden m más 1, m más 1 ecuaciones con m más 1 incógnitas, lineales. La más popular de las regresiones es la lineal, pues, o sea, es la que menos tiempo conlleva en calcular la regresión. Y ya les voy a decir por qué, ¿no? La regresión lineal es hallar la recta que mejor se ajusta a un conjunto de datos. Y se aplica en muchos casos, ¿no? Sobre todo cuando los datos no están muy dispersos. Ahora, para datos muy dispersos hay que aumentar el grado de la regresión. Vamos a trabajar este primer ejemplo de manera intuitiva, ¿cierto? Tenemos estos 4 datos. Los voy a ubicar aquí. El dato 0 menos 2. Aquí está. El dato 1, 0. El dato 2, 1. Y el dato 3, 2. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esos datos. Miren que estos 3 están sobre una recta, pero quedaría por fuera este. O sea que la recta de regresión tendrá que ser de tal manera que el error que se cometa en total, ¿no?, sea mínimo. ¿Cómo hacerlo? La fórmula de esta recta es a sub 1 más a sub 2 por t. Y la idea es calcular a sub 1 y a sub 2. No olviden que con base en lo que estudiaron en cálculo, a sub 2 es la pendiente de la recta y a sub 1 es el intersecto con el eje Y. Bien. ¿Cómo hacer? Entonces, el error total al cuadrado será la suma desde k igual 1 hasta 4 de y sub k menos a sub 1 más a sub 2 por xk al cuadrado. Aquí es la función evaluada en xk. ¿Sí? Esa es la función evaluada en xk. Entonces, para minimizar el error cuadrático total se deriva con respecto a las incógnitas a sub 1 y a sub 2. Y queda un sistema lineal, ¿cierto?, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Observen la derivada con respecto a sub 1. Entonces se aplica la fórmula de la derivada, ¿no? 2 veces yk menos a sub 1 más a sub 2xk por la derivada interna con respecto a sub 1 queda menos 1. Y si derivo con respecto a sub 2, lo mismo, ¿no? 2 veces yk menos a sub 1 más a sub 2 por xk por la derivada interna, que en este caso es menos xk, la derivada con respecto a sub 2. Este sistema de ecuaciones se puede escribir de una forma más elegante así. Suma, vamos a hacerlo aquí para que lo puedan observar. Este 2 pasa acá a dividir, entonces la suma se distribuye, ¿no? Aquí me queda suma de y sub k menos suma de a sub 1 menos suma de los a sub 2 por xk igual a 0. Entonces la primera ecuación nos va a quedar así. Suma desde k igual 1 hasta 4 de 1, y ese será el coeficiente de a sub 1. Más suma desde k igual 1 hasta 4 de x sub k, y ese es el coeficiente de a sub 2. Igual a la suma desde k igual 1 hasta 4 de los y sub k. Esa es la primera ecuación. La segunda ya quedaría así. Aquí quedan los xk como coeficiente de a sub 1. Aquí quedaría xk cuadrado como coeficiente de a sub 2. Y el término independiente será xk por yk. Esta suma siempre uno las puede hacer, ¿cierto? Para un conjunto de datos dado uno hace la suma de los, ¿cierto? Recuerden que la suma es de k igual 1 hasta 4, de 1 desde a 4, porque es 1 más 1 más 1 más 1, ¿cierto? En general, para n datos sería n, este primer término. Aquí se suman todos los xk, aquí se suman los xk al cuadrado, aquí los yk y aquí xk por yk. Entonces, hay una manera muy
amistosa, ¿no?, de escribir el sistema de ecuaciones. Bueno, esta es la forma, el sistema en forma matricial, ¿no? Suma desde k igual a 1 hasta 4 de 1, la primera fila. Suma desde k igual a 1 hasta 4 de xk a la 1. Aquí xk a la 1 y aquí xk a la 2. Y aquí los términos independientes. Entonces, para ese efecto, vamos a llenar esta matriz, esta tabla, pues. Aquí tenemos el contador, ¿sí? Aquí el contador. Aquí el vector X, aquí el vector Y. Entonces, el vector X es 0, 1, 2, 3. La suma da 6. Aquí el vector Y, menos 2, 0, 1, 2. La suma da 1. Aquí voy a colocar el vector X, pero elevado al cuadrado. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y la suma. Y por acá, xk por yk, este por este 0, este por este 0, este por este 2, este por este 6, la suma da 8. Entonces, este sistema quedaría así entonces, en forma matricial, ¿no? 4. La suma de los xk, 6. 6. La suma de los xk cuadrados, 14. Que multiplica a sub 1 a sub 2 igual a un vector que es la suma de los yk que da 1 y la suma de los xk yk que da 8. Entonces es un sistemita de 2 por 2 que se resuelve pues, por cualquiera de los métodos que ustedes estudiaron, ¿no? Igualación, sustitución, o usando la regla de Kramer, que es como la más práctica, ¿no? Recuerden que A sub 1 es el cociente de dos determinantes. Abajo queda el determinante de esta matriz, ¿no? Cuando calculo A sub 1, la primera columna se reemplaza por los términos independientes, y esta queda igual. Y cuando calculo A sub 2, abajo queda lo mismo, ¿no? Pero en la segunda columna se reemplaza por los términos independientes. Entonces, de acuerdo con lo que ya ustedes saben, ¿cierto? A sub 1, ¿qué será? 14 menos 48, arriba quedaría menos 34. Y abajo quedaría 56 menos 36, da 20. ¿Sí? O sea que A sub 1 es menos 1.7, que tiene que ver con lo que les mencioné aquí, ¿no? Cortará al eje Y en un número que es negativo, pues la recta de regresión. Y A sub 2 será 48 menos 6 da 42, perdón, 4 por 8, 32, menos 6 da 26, 26, sobre 20, o sea que eso da 1,3. Esa es la pendiente, ¿sí? De manera, aquí está, la función de menos 1,7, que es el corte con el eje Y, más la pendiente 1.3 por t, ¿sí? El dominio, ojo pues, el dominio de este polinomio es desde x1 hasta x4. O sea, t va a tomar valores desde 0 hasta 3, ¿sí? Aquí les voy a mostrar la gráfica, ¿no?, de la recta y los datos. Aquí está, vean. Los datos, ¿sí? 0 menos 2, ¿sí? 1, 0. 2, 1. Y 3, 2. Entonces miren que la recta es la azul, la regresión es la recta azul, y los errores que se cometen están aquí. Este muy pequeñito, y con seguridad que esa es la mejor recta. Esa es la mejor recta que se usa para aproximar esos cuatro datos. Bueno, si hacemos el cálculo, ¿cierto? Menos 2 menos f de 0 al cuadrado, más 0 menos f de 1 al cuadrado, etc. El resultado da 0.5477. Si entrar en el detalle, pues aquí,
Y el error cuadrático medio es este resultado dividido por el número de datos, que en este caso es 4. ¿Sí? De esa manera entonces se efectúa regresión lineal. Pero, ¿qué pasa si la regresión que se desea o la que tenga que hacerse mejor sea cuadrática? O sea, en lugar de una recta, una parábola. Podemos pensar en datos como estos, ¿no? Estos 4 datos. Una parábola será la curva que mejor se aproxime a esos datos, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso sería la regresión cuadrática. Pero yo les voy a mostrar aquí sin hacer la deducción, pues, pero simplemente intuitivamente. Si para la regresión lineal hay que resolver un sistema 2×2, que voy a mostrar aquí en rojito, ¿sí? Para efectuar regresión cuadrática, se requería resolver un sistema 3×3, sería y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La primera hilera aparece suma de xk a la 0. Recuerden que xk a la 0 es 1 y esta suma siempre da n. Este primer elemento de la matriz siempre es n. Suma de los xk, suma de los xk cuadrados. Si esta de arriba se multiplica por xk, aparece esta de abajo. Y si se vuelve a multiplicar por xk, aparece esta. Y así para todo el sistema, la regresión de cualquier grado. Pero voy a aclarar, a precisar pues, las regresiones que más se utilizan son la lineal y la cuadrática. No tiene sentido hacer regresiones de grado mayor al segundo, porque normalmente los datos con los que uno va a trabajar provienen de un experimento físico, de un experimento, pues, bueno, puede ser un experimento social, pero los datos no van a tener demasiadas, ¿cierto?, cambios tan bruscos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si uno quiere analizar las estaturas de los 50 estudiantes de un salón, pues uno puede perfectamente efectuar una regresión lineal, porque aquellos que miden más de 2 metros, los que miden menos de 1,50, serían muy poquitos, pues. Entonces, una regresión de ese tipo sería conveniente. Pero les voy a explicar la cuadrática. Este es el sistema a resolver, ¿no? Y ya la función es un polinomio de grado 2. A sub 1 más a sub 2t más a sub 3t a la 2. Entonces hay que resolver este sistema. Y es conveniente entonces llenar esta tabla, ¿no? El contador, vector x, vector y, ¿sí? X al cuadrado, x al cubo y x a la 4. Aquí xk por yk y xk cuadrado por yk. Y eso me permite llenar completamente esta matriz. Y ya luego resolverlo ya es un asunto menor, ¿cierto? Digo yo que es menor porque ya ustedes tienen herramientas, ¿cierto?, para resolver sistemas 3×3. ¿Sí? Pero les voy a mostrar cómo llegar de este sistema aquí. Miren que yo en la presentación no me pongo a hacer el detalle de las operaciones, ¿no? Pero les voy a refrescar la memoria. Esta primera ecuación es 4 a sub 1 más 6 a sub 2 más 14 a sub 3 igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden el método de eliminación de Gauss. Vamos a escribir la matriz aumentada, ¿sí? La matriz aumentada es 4, 6, 14, 1, 6, 14, 36, 8 y 14, 36, 98, 22. Esa es la matriz aumentada. Entonces recuerden que
que hay que triangularizar la matriz para aplicar el método de eliminación de Gauss. Entonces, ¿cuál es el método? Se los voy a recordar. Toda la primera ecuación se divide por 4, toda. Entonces, al dividir toda por 4 queda 1, 6 cuartos, que es 3 medios, 14 cuartos, que es 7 medios, y 1 cuarto aquí. Esta se divide toda por 6, entonces queda 1, 14 sextos, que es 7 tercios, 36 sextos, que es 6, y 8 sextos, que es 4 tercios. Y esta se divide por 14, ¿no? 1, 36 sobre 14 da 18 séptimos, y 98 dividido 14 da 49 séptimos, pero 49 séptimos es 7, ¿no? Y aquí 22 sobre 14 es 11 séptimos. El siguiente paso en este proceso es dejar la primera como pivote, dejarla quieta, y a la segunda se le resta la primera, y a la tercera se le resta la primera. ¿Qué nos ganamos con eso? Lo voy a indicar aquí. 1, 3 medios, 7 medios, 1 cuarto, ¿no? 1 menos 1, 0. 7 tercios menos 7 medios, eso da 6 de común denominador, ¿cierto? 14 menos 21, menos 7 sextos. Y 6 menos 7 medios da 5 medios. ¿Y qué más? 4 tercios menos 1 cuarto. Bueno, lo que dé, pues, ¿sí? Acá también, 1 menos 1, 0. Este menos este, lo que dé, lo que dé. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema resultante es de orden 2. Este sistema que me queda aquí ya es de segundo orden. Y se le aplica la misma dosis. Se busca uno aquí, ¿cierto? Aquí este no es un 0, no, este es un número, ¿cierto? Y se le aplica la misma dosis. El resultado, sin entrar ya en mucho detalle, es esta parábola. Menos 1.95 más 2.05t menos 0.25t a la 2, ¿cierto? En mis cursos, tanto en presencial como virtual, yo proveo a mis alumnos de este programita, ¿no? En MATLAB, que les permite efectuar regresión de cualquier grado, ¿sí? Regresión de cualquier grado. No es sino entrar el número de datos, ¿cierto? El grado del polinomio que voy a encontrar, teniendo en cuenta, recuerden que m menor o igual que n menos 2. Se entra el vector X y se entra el vector Y. Entonces, con esa información lleno una matriz que la inicializo en 0, que es la matriz, esta matriz, ¿no? Esta matriz. Entonces, hay un for para hacer todo este trabajo. Pues en el video me queda muy complicado pues poner, y tampoco es relevante, ¿cierto? Tampoco es relevante en el video. En el video lo relevante es el proceso, ¿no? ¿A qué me conduce esto de la regresión? A encontrar una recta o una parábola o cualquier polinomio que mejor se ajusta a los datos, utilizando el criterio de los mínimos cuadrados. Básicamente es eso lo que... Aquí está todo el programa, pues, para los interesados, ¿no? Hay un ejemplo, el ejemplo 3, ¿cierto? ¿Cómo ejecutarlo? Entonces, cuando él me pida el número de datos, le doy 4, el grado 2, el vector de abscisas, este, el vector de ordenadas, este. Y él me da como resultado el polinomio, el error, la gráfica de los datos y la gráfica de la parábola, ¿cierto? Entonces, el error, que es 0.0559, es menor que el que se cometió con la regresión lineal. Felicidades.